Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver seno, coseno y tangente. Bueno, recordando un poco de videos anteriores, un triángulo rectángulo era un triángulo que tiene uno de sus ángulos es de 90 grados, ¿no? Tiene dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, en este caso sería este, y los catetos serían los dos más chicos, ¿no? Los dos que quedan, tampoco es que hay otros lados, ¿no? Triángulo de tres lados. Entonces vamos a llamarlo cateto 1, cateto sub 1 y cateto sub 2. Bueno, ¿cómo están definidos el seno, coseno y tangente? Eh, Como la relación de alguno de estos lados, ¿no? Entonces, el del seno, por ejemplo, vamos a decir que este ángulo se llama alfa. El del seno de alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, ¿a qué se refiere con opuesto? Obviamente al que está enfrente, ¿no? En este caso sería C sub 2. O sea, C sub 2 sobre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería C sub 1 sobre hipotenusa. Y por último, la tangente de alfa sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería C sub 2 sobre C sub 1. Muchos recordarán, o lo habrán escuchado, que esto tiene una regla memotécnica que se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Qué es lo que vendría a ser esto, no? Esto es el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo de un triángulo rectángulo, atento a la jugada, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, pero siempre el opuesto es C2, como habíamos hecho hace un rato, y el adyacente es C1. No, bueno, en este caso porque estamos hablando de este ángulo. Si nosotros estaríamos hablando de este ángulo que le vamos a llamar beta, ¿quién sería? ¿Quién sería el opuesto? O sea, sería el seno de beta sería igual a al opuesto, que en este caso es C sub 1 sobre la hipotenusa. El coseno, vamos a checar un cachetín, el coseno de beta sería igual al adyacente C sub 2 sobre la hipotenusa, y la tangente de beta sería igual a el opuesto sobre el adyacente, ¿no? Toda. Soca toda. Si se acuerdan de eso, ya estamos. En este caso sería C sub 1 sobre C sub 2. Bueno, en resumen sería esta la historia, ¿no? Para alfa, seno, coseno y tangente. Para beta, seno, coseno, tangente. Siempre teniendo en cuenta SOHCAHTOA, ¿no? Seno opuesto hipotenusa, coseno adyacente hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Pasando a este tema, que esto siempre es lo primero que se aprende cuando uno aprende seno, coseno y tangente, me gustaría que tratemos de entenderlo con la circunferencia trigonométrica,
o circunferencia unitaria, que también se le dice. Dibujamos en el eje cartesiano esta circunferencia de radio 1. ¿Qué tiene de especial esta circunferencia? Que a medida que nosotros le vamos dando diferente tipo de ángulos, vamos a decir que esto es beta, y si nosotros queremos en el eje cartesiano, esto va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿no? Y acá estaríamos formando nuestro famoso triángulo rectángulo, que tiene como base esta longitud X y como altura esta longitud Y, de radio 1 y de ángulo beta. Ahora, dependiendo el beta que yo le voy a dar, este triángulo rectángulo va a ir variando sus diferentes tipos de valores de seno, coseno y tangente, donde vamos a ver quién es seno y quién es coseno y la tangente, ¿no? Para el seno, nosotros tenemos que si este fuera el caso, el seno de beta sería igual a opuesto, dijimos, ¿no? Opuesto sobre la hipotenusa, o sea, la I sobre R. Para el coseno de beta sería igual a X sobre R, ¿no? El adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de beta sería Y sobre X. Ahora, ¿qué tiene de especial la circunferencia trigonométrica? Dibujarla en un eje cartesiano. Que nosotros, por ejemplo, sabemos que R es 1, ¿no? Y todo número dividido por 1 es ese mismo número. Si R es igual a 1, básicamente estoy diciendo que el seno, vamos a ponerlo acá, que el seno de beta es igual a I. El coseno de beta es igual a X. Y si quiero, yo acá tranquilamente tengo un sistema de ecuaciones. Yo podría poder resolver este sistema para encontrar otra igualdad. Y puedo dividir los dos términos. Y me quedaría que... perdón, necesito una hoja más. Me quedaría que el seno de beta dividido el coseno de beta es igual a I sobre X. Pero ¿quién es igual a I sobre X? Acá lo tengo, ¿no? Es la tangente de beta. O sea que, en otras palabras, la tangente de beta es igual al seno de beta sobre el coseno de beta. Esa es otra identidad trigonométrica que podemos encontrar. Este video no es de eso. Eso lo podemos ver en otro video. Pero seguramente van a encontrar que la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo sobre el coseno del mismo ángulo. Sin querer, encontramos acá la igualdad. Bueno, gráficamente entonces nosotros podemos ver que
el coseno es x en la circunferencia y el seno es y. Y la tangente, nosotros vamos a dibujar una recta tangente a nuestra circunferencia trigonométrica, o vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, y vamos a ir la línea punteada desde el origen siguiendo el ángulo beta hasta acá, y esto es la tangente. Esta, ¿cómo se dice? Esa altura es la tangente, esa medida. Esto lo vamos a correr un poquito para allá. Y esto sería la tangente. Bueno, a todo esto estamos... todo lo estamos operando en el primer cuadrante. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dibujar de vuelta la circunferencia. Vamos a tratar de... Ahí está. Este sería el primer cuadrante. Esto sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con el seno coseno en cada uno de estos cuadrantes. Pero primero, antes que eso, le tengo que explicar cómo nosotros le podemos dar al seno y al coseno, como dije, ángulos, tanto en grados como en algo que no vimos todavía, que son en radianes, ¿no? Y digamos, el temita sería el siguiente, ¿no? ¿Cuál, digamos, digamos, cómo hago yo para poder expresar, teniendo en cuenta que la vuelta completa, que es de 360 grados, es igual a 2pi? Y ahora, ¿quién es pi? Hay muchas formas de decir quién es pi. Voy a decir una que me parece la más intuitiva. Si yo sé que esta es la diagonal de mi circunferencia, yo puedo pensar que esta diagonal entra pi veces en mi circunferencia. Vamos a suponer que ahí es una. Acá tengo otra. Y acá va otra. Y vamos... Perdón, Entonces, hasta acá venía una. Acá está la otra. Y acá está la tercera. Esta partecita que está acá, que me falta, son 0,14 bla 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 bla. Es el famoso, ¿no? Dijimos 1, 2, 3 veces 3,14. Y si yo digo que para dar la vuelta completa, o sea el perímetro, sería pi veces la diagonal, esto dijimos que es el perímetro, entonces para sacar el perímetro sería también 2pi por r es igual al perímetro. ¿Está bien? Y como r vale 1, básicamente el perímetro es de 2pi. O sea que, en otras palabras, para dar
la vuelta completa necesito 2pi. Creo que esa es una forma bastante intuitiva de entender, por qué la vuelta completa es 2pi. Espero que se haya entendido. Entonces, dijimos que la vuelta completa son 2pi, o sea que 360 grados son 2pi. Y bueno, a partir de acá, con esta igualdad, yo puedo sacar el ángulo que yo quiera. Digamos 60 grados. ¿Cuánto es, no? X. Entonces hago una regla de 3. Multiplico cruzado y divido. Sería multiplico así y divido así. Bueno, acá tenemos el ángulo beta, que le vamos a dar un valor en radianes para poder que nuestra circunferencia unitaria nos dé los valores de seno, coseno y tangente. Vamos a empezar con el más básico, que sería 0, ¿no? Si quiero. Evidentemente el coseno es total, ¿no? La parte de abajo que dijimos, ¿no? El coseno es 1. Mi circunferencia trigonométrica tiene radio 1. El coseno es igual al radio. La tangente es 0, ¿no? Acuérdense, la tangente a la circunferencia está en 0 y el seno 0. Yo podría meter un pi sobre 3 para ver qué es lo que... Pi sobre 3. Y ahí me va dando otro valor, ¿no? Pi sobre 3, que es 60, ¿no? Acá se ve clarito, 60. Me dice que la tangente es de 1, o sea, la tangente de 60 o de pi sobre 3, si estamos hablando de radianes, es 1,73. El seno es 0,87 y el coseno es un medio, ¿no? 0,5. Yo puedo ir dándole valores. Por ejemplo, cuando el beta esté en 90 o en pi sobre 2, el coseno va a ser más chico. Entonces va a ser 0, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos. A ver, vamos a ver si es verdad o estamos hablando pavada. Ahí está. O, acuérdense que la vuelta completa son 360 en grados, pero 2pi. O sea que yo podría llegar hasta más de pi. Por ejemplo, vamos a dar la vuelta completa, 2pi. Ahí es como volver a empezar, estar en 0. Esto no es tan gráfico de esta forma, pero yo pudiera hacer que vaya variando directamente desde 0 a 360. Y me pasaría esto. Vamos a bajarle un poco la velocidad, porque está como loco. Bueno, ahí está mucho mejor. Traté de arreglar un poquito mejor esto. Y ahí van a poder darse cuenta cómo el coseno va variando siempre sobre el eje X o de las abscisas, y el seno siempre sobre el eje de las ordenadas. La tangente, que digamos en magnitud, si se quiere, es digamos la recta tangente a la circunferencia, y tiene una particularidad que cuando llega a 90 o pi sobre 2 o 270 o 3 medios de pi, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Parece que se va al infinito. Bueno, en ese lugar no está definido la tangente. Y esto podemos hacerlo todavía más gráfico y tratar de hacer una especie de introducción a lo que sería digamos, las funciones. Pero no nos vamos a meter a full todavía,
solamente lo vamos a ver cómo iría variando, no solamente en ángulo, sino que a través, digamos, de los valores en radianes que uno le puede ir dando, tanto al seno como al coseno, para que ustedes lo puedan ver y tener una mínima de pista de cómo sería la función seno. Que, por ejemplo, la estamos viendo en este momento. Cómo va a graficar, cómo se va graficando a través, digamos, de que pasa, digamos, los radianes, ¿no? Primero hasta pi está en la parte superior, que serían todos positivos, y después de pi a pi medios está en la parte, digamos, negativa digamos, de la gráfica, ¿no? Entonces nosotros de ahí podemos deducir que el seno siempre va a ser positivo de 0 a pi o de 0 a 180, y de 180 a 360 siempre que pongamos en la calculadora va a ser negativo, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros podemos poner más de 360 grados en la calculadora. Obviamente por eso sigue la gráfica. Yo lo hice hasta 360, pero después se repite. Esto es un periodo, ¿no? No me quiero meter específicamente con la función seno, pero sí, vamos, está muy lindo el gráfico como para poder entender un poquito más por qué a veces yo pongo el seno de algo y me da negativo, por ejemplo. Y bueno, ahora pasamos al coseno. El coseno, antes de ponerlo, como lo ven, siempre está en el eje de las abscisas. Así que por una cuestión de, digamos, ¿cómo se dice? De comodidad, lo dibujé, digamos, de abajo hacia arriba. No necesariamente el coseno es así. Es más, voy a poner una imagen para que vean cómo es el coseno. Pero me gusta que a medida que va variando los grados en la circunferencia trigonométrica, cómo se va graficando si es que fuera así. Bueno, esto es el coseno, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tiene una parte, empieza positivo hasta pi medios. Voy a poner la foto, pero acá no la tengo. Hasta pi medios va positivo, y después negativo hasta 3 medios de pi, y después es positivo a partir de 3 medios de pi a pi medios, ¿no? Después sigue la gráfica de la tangente, que la graficamos de esta forma. Habíamos dicho que ha pasado algo particular en 90 y en 270, o pi medios y 3 medios de pi, que pareciera que la tangente se va al infinito. Bueno, ahí evidentemente hay una asíntota. Y ahí quisiera o pareciera que se va al infinito, ¿no? Bueno, evidentemente es así, pero no me voy a meter con eso. Pero está bueno para que lo vean, cómo va graficando, o cómo lo va dibujando, si se quiere, de alguna forma decirlo, las funciones. Y ahora vamos a hacer al revés. Vamos a... se va a ir moviendo la circunferencia trigonométrica, y las funciones son las que se van a ir desplazando. Y queda bastante copado. Bueno, esta es la idea. Quiero que se queden con esto para que vean cuando el seno, el coseno son positivos, cuando son negativos, y cómo se grafican y de dónde sale, ¿no? Que es lo más importante. Espero que les haya gustado. En los próximos videos vamos a tener un poco de ejercitación, ya que esto fue pura y exclusivamente teórico.
Y bueno, nos vemos.